Muy buenas tardes, mi nombre es Ricardo Barrera, soy estudiante de la carrera de Psicología. Yo les voy a hablar como de manera propedéutica de un tema que toca la carrera de Psicología, que son los trastornos somatoformes. Pero antes de entender qué son los trastornos somatoformes, necesitamos entender qué es el estrés, qué son los mecanismos de adaptación y qué es la adaptación. Bueno, el estrés básicamente es un término acuñado por Hans Selye, en el que se refiere a los mecanismos que se activan cuando el organismo requiere dar una respuesta pronta al ambiente o a su medio. Estos mecanismos fueron de cierto modo descritos por Darwin en la situación de adaptación, al referirse a la adaptación que tiene que tener el organismo para poder subsistir o sobrevivir con el medio. En este caso, Darwin estudió a los animales y hablaba básicamente de que el animal o el organismo, el individuo, tenía la necesidad de sufrir una evolución o pasar por una evolución para que esa evolución le permitiera adaptarse a su medio y así continuar su supervivencia. Por supuesto, estudió también que los organismos que no lograban tener esta adaptación o evolución de manera fisiológica, pues morían. Sin embargo, también Darwin estudia las emociones como mecanismos de adaptación. En su libro Las emociones del hombre y los animales, y en este libro habla principalmente de las emociones como el miedo, la alegría, el asco y otras situaciones que son mecanismos de adaptación que, por supuesto, el hecho de expresar la emoción no es suficiente, sino además tiene que ser regulada. Entonces, bueno, volviendo a la situación del estrés, cuando el organismo se encuentra en una situación estresante, decíamos, requiere dar una respuesta. Existen dos tipos de estrés, de acuerdo con Hans Selye, que es el eustrés, que es aquel que es el estrés positivo, y está más relacionado a la especialización de ciertas situaciones, como pudiera ser, por ejemplo, el entrenamiento de un bombero, donde el bombero entrena para enfrentarse después a una situación no controlada. Y también el distrés, que, bueno, este sí es perjudicial para el organismo. El estrés puede tener varias causas, entre ellas se dividen en causas exógenas, que son aquellas que vienen del ambiente, como podría ser un desastre natural, y las causas endógenas, que pudieran ser propias del organismo, es decir, una situación emocional, por ejemplo, o una enfermedad que aqueje al organismo. En ambos casos, obviamente, el organismo requiere dar una respuesta, ya sea pronta o no pronta, pero requiere de respuesta para poder subsistir o sobrevivir, como decía Darwin, en el medio. En este caso, adaptarse, porque bueno, en el caso de los hombres, la adaptación es distinta, y es porque nuestras necesidades obviamente son distintas. Si no nos enfrentamos a cierta situación, por ejemplo, una tarea, pues no morimos, pero tampoco somos eficientes, entonces se pierde la eficiencia en este caso, ¿no? Decíamos que si la respuesta es adaptativa, y esto depende de la conducta que tome el individuo, el organismo va a recuperar su estado de homeostasis, es decir, su estado más óptimo, y encontraríamos en esta parte, por ejemplo, la teoría de Goleman con la inteligencia emocional, que es el regular las emociones, o la situación de resiliencia, que es reponerse de una situación que aqueje el organismo. Y en el caso de la respuesta desadaptativa, bueno, encontraríamos, por ejemplo, que el organismo puede entrar en un estado de fatiga, es decir, que será superado por la situación, o tomar una conducta neurótica. La conducta neurótica se distingue porque el individuo da mayor importancia a situaciones pues que no lo merecen, vamos, que la persona empiece a gritar porque se cayó un vaso con agua y crea que es una catástrofe mayor a la que en realidad es, ¿no? Y esta conducta neurótica, bueno, está relacionada a emociones negativas, de hecho es generadora de emociones negativas, como el enojo, la ira, el coraje, etc., la tristeza, mismas que generan trastornos de ánimo
como la depresión o la ansiedad, y a su vez se pueden convertir en trastornos disociativos, que son aquellos que se relacionan a la desconexión mental en situaciones, por ejemplo, de personalidad, pero también en trastornos somatoformes, que es lo que vamos a estudiar. Y bueno, los trastornos somatoformes, en este caso, ya vimos que toda la relación que tiene el organismo con el medio, con alguna situación, pero los trastornos somatoformes son trastornos que se sienten fisiológicos, pero que tienen una raíz en el sufrimiento psicológico. Y al ser así, bueno, es un tema muy actual porque con el caso de la pandemia, pues llegamos a ver mucha gente que atribuye su dolencia o su infelicidad, por así decirlo, a situaciones fisiológicas, pero que en realidad se tratan de problemas de sufrimiento psicológico. Cabe mencionar que estos trastornos somatoformes no son inventados por el paciente, de hecho no son de manera consciente, y en la mayoría, o si no es que de manera general, los pacientes que sufren trastornos somatoformes no atribuyen su dolencia a una situación psicológica, sino a una situación fisiológica, e incluso no creen que sea causado por una situación psicológica. Henry Laborit en 1970 realizó un experimento con dos grupos de ratas. Tomó un grupo de ratas y los encerró en una jaula pequeña, y tomó otro grupo de ratas y los encerró en una jaula más grande. A ambos grupos de ratas los expuso a situaciones de estrés, es decir, eran molestados constantemente, pero el grupo de ratas que estaba en una jaula grande tenía la oportunidad de pelear, luchar, huir. Sin embargo, el grupo de ratas que estaba en una jaula pequeña, pues no lo podía hacer de la misma manera porque el espacio era más reducido. Lo importante del experimento es que Laborit descubrió que después de un tiempo las ratas que estaban en la jaula pequeña empezaron a desarrollar síntomas de enfermedad, pero no había una enfermedad como tal, a lo que concluye que los síntomas somatoformes o los trastornos somatoformes son producto de las limitaciones a las que se enfrenta el individuo con el medio. Estas limitaciones para el humano pueden ser no únicamente de cuestión espacial, sino también pueden ser limitaciones intelectuales, económicas, culturales, sociales o emocionales. Con el tema de la pandemia, por ejemplo, encontramos varias limitaciones visibles. Una pudiera ser la económica, por toda la gente que llegó a perder trabajo y que pues obviamente llega a pérdidas laborales. Otra podría ser social, por la limitación que tenemos en la socialización, o emocionales, por el mismo otro tema. Entonces, la pandemia es una relación a las limitaciones, y bueno, en la situación de las limitaciones sociales encontraríamos, o si recordamos más bien, Aristóteles decía que el ser humano es sociable por naturaleza, y aquel que no lo es, o es Dios o no es humano. Esto quiere decir que el ser humano es sociable por naturaleza y por necesidad. Y al encontrar esta falta de socialización, pues obviamente va a desarrollar situaciones patológicas, en este caso los trastornos somatoformes. Esto es uno de los temas que trata la psicología, y me importó tocar este tema principalmente porque, como decíamos, en el contexto social que tenemos ahora, que es la situación de la pandemia, las personas llegan a expresar síntomas incluso relacionados al COVID, principalmente por ese miedo que tienen, cuando en realidad pues no lo es, sino simplemente es una creación o una manifestación del cerebro, que vuelvo a repetir, es del cerebro, pero el paciente no la manifiesta de manera consciente. Y pues obviamente es la relación que tiene lo emocional con lo fisiológico. Mencionando obviamente que esto es un todo. Maimónides decía que las pasiones de la mente tienen repercusiones en lo físico, en lo fisiológico, y afortunada o desgraciadamente esto es cierto, ya que incluso la endocrinología ha concluido en que el organismo que está expuesto a un estrés constante puede tener afectaciones en el estado orgánico. Sería todo por mi parte, gracias.